Geopolitics quiere recalcar la importancia de la literatura en la construcción de conceptos claves como es el de la naturaleza. La literatura tiene un importante papel en la construcción del imaginario cultural y ha justificado en muchos casos el tratamiento que se le ha dado a la Tierra. Nicolás Salerno es licenciado en Literatura Hispánica por la Universidad de Chile, doctor en Literatura por la Pontífica Universidad Católica de Chile. Tiene además un postdoctorado en Ancient Greek Studies en la Cambridge University. Actualmente es profesor de literatura en la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile. Bienvenido, Nico. Bueno, bienvenido, Ivana, mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad. Históricamente, por los estudios literarios desde los años 60 y 70 en adelante, principalmente por la escuela de Birmingham y por algunos teóricos neomarxistas como Terry Eagleton, como Benedict Anderson, y que han retomado el concepto que tiene que ver con uno de los imaginarios más importantes para nosotros hoy en día, que es el imaginario de Estado-Nación, ¿ya? Y ellos han tratado y han conectado muy bien lo que es el rol que cumple la literatura en la constitución del imaginario de Estado-Nación, ¿ya? Hay libros fundamentales, como por ejemplo Comunidades Imaginadas, de Benedict Anderson, un gran intelectual del mundo anglosajón, y Doris Sommer también, que tiene un libro relativo a América Latina que se llama Ficciones Fundacionales, profesora de Harvard, donde ella habla de la importancia que tienen ciertas novelas en la ideología que hay detrás de lo que nosotros consideramos los valores esenciales de una nación. Y esto se nota mucho más en las naciones postcoloniales, Hispanoamérica, África, Asia, se nota mucho más en el sentido de que una vez que se deja de depender de la metrópoli, pondré el caso de mi país, de Chile, se deja de depender de la metrópoli, hay un espacio de identidad que tiene que llenarse, ¿ya? No basta con la independencia política, hay que construir una chilenidad, una argentinidad, una colombianidad, etc. Y eso se hace generalmente en base a la literatura, que se distancie y se distinga de la literatura española propiamente tal en este caso, y que en base a eso se vayan construyendo hábitos, festividades, costumbres, y se construye una tradición, donde la literatura no es la única fuente, pero sin duda es una fuente muy importante. No es casual que de las llamadas ficciones fundacionales, de las que habla Doris Sommer, los grandes autores hayan sido al mismo tiempo políticos, muchos de ellos presidentes de la República. Don Segundo Sombra, por ejemplo, de Ricardo Giraldes, él fue un político. Martín Fierro fue un senador de la República Argentina. Digamos, el Domingo Faustino Sarmiento escribe una ficción que es El Facundo, que es fundamental, y Domingo Faustino Sarmiento es presidente de Argentina y es el más importante. Rómulo Gallegos escribe Doña Bárbara, que habla de la llanura y de las características de la llanura, y también fue presidente de Venezuela. Y así la lista es enorme, ¿ya? Interesante. Es interesante, claro. Ese rol se va desvaneciendo en el siglo XX, pero en el siglo XIX es tremendamente importante. Los primeros gobiernos post-independencia son gobiernos que se encuentran en Chile con un territorio dividido, y dividido primero por la nación mapuche, que fue independiente, y al sur de la nación mapuche, que fue independiente hasta 1860, ¿ya? Luego de la independencia de Chile de España. Y hacia el sur se encuentran enormes y tupidos bosques patagónicos, pero que ya no existen, ¿ya? ¿Y cuál fue el discurso que se tomó? El discurso que se tomó fue el discurso de Domingo Faustino Sarmiento, de la necesidad del progreso económico, del desarrollo económico, y eso implicaba un sacrificio de la naturaleza y una concepción de la naturaleza como un bien sobre el cual tú puedes disponer, ¿ya? Pero ¿qué es lo que se hace? Se traen inmigrantes alemanes al sur de Chile y se los lleva allá, se les regala esa tierra,
se arrasa con los pueblos indígenas, se arrasa con los bosques, y tú vas hoy en día y te encuentras con lecheras, agrícolas, y no hay ningún bosque que tú puedas encontrar que no esté en una zona que no sea cultivable, ¿ya? Ese discurso del progreso, que viene de la Ilustración, que lo recoge Sarmiento y lo aplica en Chile, donde dice civilización es Europa, barbarie es lo indígena, es un discurso que se trasunta y que es tremendamente importante y dañino con respecto a la naturaleza, la cual es vista simplemente como un recurso, ¿ya? Claro, es como usar los discursos que ya existen, incluso escritos en la literatura, para justificar ciertas acciones que acaban afectando ¿Sí? en la realidad, ¿no? Por decirlo de algún modo. Esto es interesante porque a veces cuando hablamos de literatura pensamos que eso es como un consecuente, ¿no? Como que viene luego de la historia, pero en realidad no es así como estamos viendo. No, Ujú. para nada. De hecho, la historiografía es posterior. La historiografía lo que hace es básicamente recoger los mitos ya creados, porque en el fondo la literatura crea mitos, en el sentido moderno de la palabra. Empecemos el viaje. ¿Cómo ha ido cambiando el concepto de naturaleza y sus efectos según el contexto histórico y etapa literaria? Uf, enorme. Desde la antigüedad, claro, es divina, es indomable. Lukács en su libro, Georg Lukács, un gran teórico marxista húngaro, en su libro que es La teoría de la novela, habla de que el hombre antiguo se define como un hombre que está a merced de los dioses. No es un dios justo como el dios judeo-cristiano. Es un dios que en cualquier momento te puede dañar porque simplemente es su voluntad hacerlo y porque puede hacerlo. El hombre podía tener una cosecha de la que él quería vivir, pero viene una sequía, viene algo y listo. Entonces, en el fondo, el Dios, esa relación tan cruda, tan estar a merced de las divinidades, estar a merced de la naturaleza. Por ejemplo, los romanos tienen un poeta que es su poeta fundamental, que es Virgilio, que Virgilio escribe las bucólicas, y en las bucólicas él idealiza la naturaleza, ¿ya? Él la muestra como un espacio ideal en el cual el hombre puede reflexionar, en el cual el hombre puede amar, en el cual el hombre puede pensar, y un espacio que es opuesto al espacio de la ciudad, que es el espacio contaminado, ¿ya? Y Ujú. de ahí viene ese concepto de la idealización de la naturaleza, que luego lo van a tomar los poetas renacentistas como Garcilaso de la Vega, y que luego lo van a tomar los poetas románticos. Y Virgilio escribe en la época de Augusto, el máximo esplendor de Roma, ¿ya? Como ciudad. Pero la ciudad de Roma era una ciudad que era muy poco, digamos, acorde, o muy poco, si uno lee la historia privada de la, la historia privada de George Duby, que es un tremendo texto, se da cuenta que Roma era un basurero, básicamente. Era un lugar donde no habían cloacas, donde las enfermedades estaban por todos lados, el vicio, la prostitución, y cosas que a un poeta de la sensibilidad de Virgilio le molestaban. Además que Virgilio no era romano propiamente tal. Él era de una ciudad cercana, era de Benevento, cerca de Nápoles, ¿ya? Que es más la campaña. Entonces él ve en Roma esa pudrición moral, por qué no decirlo, física, y Sí. él añora el campo. Y de ahí viene ese enaltecimiento del campo. Hay dioses de la naturaleza, de cada uno de sus elementos. O sea, son divinos, ¿ya? Gea, la diosa de la tierra, están los dioses de los mares, las ninfas de los ríos, está toda esa tradición. Los griegos son un poco más, en los griegos no hay una tradición propiamente bucólica, pero sí también hay una exaltación de la naturaleza y un respeto enorme, ¿ya? Ahora, eso obedece también a razones tecnológicas. Si tú te das Ujú. cuenta en la Odisea, tanto en la Odisea como en la Ilíada, Poseidón, que es el dios del mar, le trae problemas severos a Agamenón, a los griegos y al mismo Odiseo, y entonces es una fuerza incontrarrestable. Es un enemigo, pero insometible, ¿ya? No como se le considera después en el mundo moderno, donde se considera que cada triunfo del hombre es un triunfo sobre la naturaleza, De ¿ya? verdad. O sea, Ya. por ejemplo, un ejemplo clásico, yo viví mucho tiempo en Holanda,
Y en Holanda, tú sabes que está Ámsterdam, que es una ciudad que está totalmente está bajo el nivel del mar. Y la Ujú. construcción de los diques que contienen y hace la posible la existencia de Ámsterdam fue visto como uno de los grandes triunfos de los holandeses, de ganarle el espacio de la naturaleza. Eso para los griegos era inconcebible, absolutamente. Ganarle a la naturaleza era inconcebible. Claro. El hombre estaba a merced de los dioses, y los dioses eran la naturaleza. No te olvides que el dios principal de los griegos era Zeus, era el Mm. trueno, Sí, sí, sí. ¿no? La Torá es importante. La Torá es para aclarar a las personas que no estén, digamos, imbuidas en la tradición hebraica. La Torá es lo que los católicos llaman el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿ya? Junto con la Torá, que es la base de toda la creencia judaica, está el Talmud, ¿ya? Que son las leyes orales. Y ellas son muy respetuosas respecto a la naturaleza, ¿ya? Hay algo que llama la atención. Por ejemplo, las reglas de la alimentación, ¿ya? Hay ciertos animales que están prohibidos de comer, ¿ya? Y cierto equilibrio que se tiene que lograr, ¿ya? Por ejemplo, todo animal que se sacrifica se tiene que sacrificar dentro de la vivienda y tiene que sacrificarse en el nombre de Dios y de cierta manera, para no causarle un dolor innecesario, ¿ya? Y no se puede sacrificar más animales que los que tú necesitas para poder sobrevivir. También existe la prohibición de comer animales que no se consideran nobles, pero que efectivamente la ciencia moderna ha demostrado que no son buenos para la salud, ¿ya? En la época medieval ya hay una manera de defenderse un poco más de la naturaleza y aparece en la literatura como un lugar a veces eh, ensombrecedor, terrible, de ocultarse, de que te puede tragar, te puede comer, donde están los peligros. Las brujas, fíjate, en los cuentos de hadas siempre viven ahí, Sí. en medio de la naturaleza. La bruja de Hansel y Gretel siempre está ahí en medio del bosque. Cuando a Hansel y Gretel los abandonan en el bosque. ¿Te fijas? En la época medieval tú te encuentras con una civilización que se organiza en torno al catolicismo, que es el único factor común que tiene Europa, debido a que el quiebre con el imperio, el quiebre del imperio romano, hace que se pierda la lengua en común, el latín, hace que se pierdan las leyes en común, digamos, el derecho romano, hace que se pierda el intercambio comercial, y el único factor que tienen en común los europeos es la religión, es el catolicismo. Y por razones geopolíticas, tal cual, es decir, el surgimiento del Islam y la amenaza que eso significa, se necesitan aglutinar en torno a algo que es el catolicismo. Bueno, el catolicismo primitivo, y cuando hablo de catolicismo primitivo estoy hablando hasta Carlomagno, Claro, ¿ya? es muy Así, distinto. noveno, estamos hablando de que tiene que combatir fuertemente contra el paganismo, Sí, ¿ya? Y el paganismo tiende a divinizar la naturaleza, ¿ya? claro. Tiende a divinizar la naturaleza. Entonces, la escritura que nosotros tenemos, tú tienes dos grandes tradiciones de la época medieval, que es la oral y la escrita, ¿ya? Oral, en el caso de los españoles, por ejemplo, tienen ustedes el romancero español, que es un compilado de romances clásicos escritos, donde el tema de la naturaleza aparece bien ligado a las metáforas, al lugar bucólico, al lugar del amor. El lugar del amor, por ejemplo, siempre es un lugar que tiene que ver con la naturaleza, el prado, el bosque, el río, ¿ya? Lo que es un tópico literario que se llama el locus amoenus, el lugar ameno. El lugar ameno no es la ciudad, eso viene de Virgilio. Ese es el lugar del amor, también es el lugar del pensamiento en la época medieval. Pero al mismo tiempo, si uno va a la tradición germánica, que es una tradición bastante más pagana, ¿ya? Que es un catolicismo mucho más tardío, uno se encuentra con los cuentos de los hermanos Grimm. Tú me vas a decir, los cuentos de los hermanos Grimm son románticos. Sí, fueron compilados por los hermanos Grimm que vivieron en la época romántica, pero los hermanos Grimm compilaron cuentos que vienen de la época medieval. Y en Ah, esos cuentos, por ejemplo, tú te encuentras con Hansel y Gretel, donde el bosque es un peligroso. espacio de peligro, exactamente. Ah, qué interesante. Pero eso tiene una explicación también política, porque durante la Baja Edad Media, perdón, la Alta Edad Media, también lo dice Dewey, la principal fuente de ingreso, luego del desorden que queda, ¿ya? Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, el principal fuente de ingreso, la principal fuente de riqueza es el saqueo y el robo.
Entonces los caminos y los bosques son lugares tremendamente peligrosos. Entonces no es algo contra la naturaleza. Es que es mucho más fácil robarte en un bosque que robarte en un descampado. Robin Hood Robin Hood es un personaje de romance, de lo que en la tradición hispánica llamaríamos romance, ¿ya? Lo que en inglés se llaman las ballads, ¿ya? Hay una serie de ballads de Robin Hood que son transversales, que surgen en la Edad Media, pero que llegan hasta la época romántica. La gran mayoría son de origen, digamos, medieval, sin duda. Y Robin Hood es un noble que luego de una injusticia se esconde en los bosques y él utiliza el espacio del bosque, es un espacio donde él se esconde, pero ¿de qué? Se esconde de la injusticia, ¿ya? Se esconde de la persecución de una autoridad que no es justa, ¿ya? Por así podríamos decir, Robin Hood es uno de los primeros casos literarios de desobediencia civil, ¿ya? De alguien que se libera contra el rey Juan sin tierra, ¿ya? Porque él ejerce el poder de manera ilegítima y contra su pueblo. Y es por eso que él roba, Que ¿ya? pondría quizás también la naturaleza como en un punto de fuga, ¿no? De ese poder Sí, que está más centrado en la ciudad, ¿no? Por decirlo de algún modo. el poder está sentado en la ciudad, en el castillo, y Mm. la vida de ellos es tremendamente sencilla. De Robin Hood, él vive en el bosque de Sherwood, ¿ya? Y en ese bosque él encuentran todo lo que necesitan para poder sobrevivir, encuentran todo lo que necesitan y viven en una completa armonía con la naturaleza. Como incluso si la naturaleza en sí misma fuera una protesta, ¿no? Hacia el... Exactamente una protesta, y es un símbolo claro de la pureza de las acciones de Robin Hood, ¿ya? Y el lugar para huir y el lugar de la libertad era el bosque. Hay un caso precioso que ilustra esto, que hay una novela de un escritor cubano que se llama Biografía de un cimarrón, ¿ya? Cimarrón es el negro que huye y huye hacia las montañas en busca de la libertad. Esta es una historia que ocurre en Surinam, ¿ya? En la colonia holandesa que está en Sudamérica. Y Oh. los cimarrones todavía existen, huyen de la esclavitud, se van a vivir al monte y viven ahí. Y el espacio de la libertad es la naturaleza. Eso es algo que pareciese estar, no estudiado a Jung, pero pareciese estar en el imaginario colectivo, de que la naturaleza es un espacio de libertad, ¿ya? Ya en la época renacentista está, por ejemplo, está la poesía bucólica, las églogas, que Garcilaso las rescata, pero en general la poesía se torna como todo el arte antropocéntrico. Y allí hay una visión que empiezan a hacer esta visión de de la naturaleza como básicamente como un recurso. Claro, ahora estaba planteándome, ¿no? Si eso ya estaba escrito, cómo está de algún modo influyendo a las siguientes generaciones, por ejemplo, en la época moderna. Claro, en la época moderna empezamos con los sacrificios a la naturaleza, po. Cuando empezamos con las épocas de la conquista, cuando empezamos con las épocas de la colonización, el imperialismo y la revolución industrial, empieza esta idea de que la naturaleza es un recurso, y un recurso que se agota fácilmente, porque rápidamente, tú sabes que con la revolución industrial vino una revolución científica, hubo un aumento explosivo de la población, esta población necesita comer, necesita vestirse, y lo que hay en Europa no alcanza. Y ahí empiezan otros males como la colonización, la explotación de continentes como África, la sobreexplotación de ciertos materiales y también el sacar población de Europa para llevarla a las colonias por la sobrepoblación que existe. Frente a esto surge un grupo de los llamados románticos, ¿ya? Que surgen en Alemania como un movimiento nacionalista, ¿ya? Vale. Alemania no estaba unificada aún, eran una serie de principados, ¿ya? Y ellos surgen como un movimiento que busca reivindicar la lengua. Ellos escriben en alemán, ellos recopilan la mitología alemana, los hermanos Grimm, ellos escriben acerca de la tradición alemana, utilizan los mitos alemanes, ahí se escribe el Anillo de los Nibelungos, que luego van a influenciar también unos años después a Richard Wagner a escribir y recoger todo eso,
Y estos románticos tienen un rol muy político, pero también en el caso en Alemania está el rol de Goethe. Goethe es el intelectual más importante de Alemania, el intelectual fundacional, es el Cervantes, es el Shakespeare alemán, ¿ya? Y Goethe escribe novelas, en las cuales una novela muy particular de él es el Werther de Goethe, que es la historia de un joven pintor que huye de la ciudad. Nuevamente el mismo tópico. Él es un artista, es sensible, él huye de la ciudad porque la ciudad le impide a él crear. Es un espacio impuro, es un espacio en el cual no puede lograr la inspiración. Y él va al campo, y en el campo le encuentra la felicidad, y en el campo se enamora de una mujer que desgraciadamente está comprometida, que se llama Charlotte. Y esta mujer es pura completamente porque es nacida y criada en ese entorno. Y él está en la disyuntiva de que no puede amar a esta mujer porque está comprometida, pero tampoco puede soportar vivir en la ciudad. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Tiene que irse porque no soporta ver que ella se case y que esté con otro. Y vuelve a la ciudad. Y la ciudad se le hace intolerable. ¿Ya? Entonces, Curioso. cuando él está en la ciudad hay lluvias, hay tormentas, hay una conexión espiritual entre el individuo y la naturaleza. Cuando Charlotte, por ejemplo, le toca la mano, tiene un gesto lindo con él, la naturaleza es radiante y es hermosa en su esplendor. Cuando la noche antes de que, bueno, aquí voy a hacer un poco spoiler con los estimados espectadores, la noche antes de que Werther se suicide de amor, porque él vuelve al campo y no soporta la ciudad, se suicida de amor, es una noche de tormenta terrible. Entonces hay También una, se ve la una- vinculación, ¿no? De... claro, un estado, una vinculación con el estado de ánimo. El romanticismo inglés, de carácter más bien lírico, ¿ya? Figuras como Byron, como Percy Bysshe Shelley, como Wordsworth, como John Keats, pero sobre todo figuras muy importantes que muestran, como William Blake. William Blake muestra la revolución industrial y el mundo industrial como una amenaza terrible a la convivencia, esta, digamos, este equilibrio natural divino, ¿ya? Entonces Claro, él tiene un poema famoso que es El Tigre, donde el tigre es la sociedad industrial, pero es un tigre que no es un tigre natural, es un depredador que fue hecho en un lugar donde hay hornos, cadenas, martillos, yunques, es decir, la fábrica. Ahí está. Y él es el que amenaza, ¿ya? Hay un libro hermoso de Raymond Williams, que es el padre de la Escuela de Estudios Culturales de Birmingham, que se llama Campo y Ciudad, donde él explica todo este trauma que significó cómo el espacio natural en Inglaterra fue comenzando a desaparecer en pos de la industria, ¿ya? Bueno, y todo eso llegó a un colapso que todos conocemos en los años 50, donde efectivamente hubo una cuarentena donde la gente no podía salir por el nivel de contaminación en Londres, ¿ya? Y viene el naturalismo también, que empieza a poner el énfasis eh, en las problemáticas del hombre contra el hombre. Deja de ser la naturaleza un espacio idealizado, pero los románticos ya han advertido de la desaparición de eso. Entonces hay un movimiento que se llama el mundo novismo, ¿ya? Que toma ciertas cosas del naturalismo europeo. El naturalismo europeo de Émile Zola, de Guy Maupassant, de Henrik Ibsen, por ejemplo, dentro de autores importantes, planteaba la idea de que el hombre está determinado por su herencia genética y, sobre todo, por el medio social y natural en el que él crece, ¿ya? Ellos omiten la parte social, por ejemplo. No está la importancia de la pobreza, porque el naturalismo europeo se centra en las problemáticas sociales. Ellos toman la influencia del entorno natural. Entonces ellos dicen, los hombres y los caracteres en América Latina se definen por la relación que tiene el hombre con la naturaleza, pero no la relación, la lucha del hombre contra la naturaleza. Por ejemplo, el colombiano, según La Vorágine de José Eustacio Rivera, que es la novela fundacional de Colombia, se define por esa lucha contra esa selva indómita, ¿ya? ah, Pero es la lucha contra la selva. Es que las élites latinoamericanas son absolutamente, no sé si la palabra es correcta, pero
eurocentrista, sí, eurocentrista. Vale. Todo lo que venga de Europa, y en ese momento lo que venía de Europa era el pensamiento ilustrado, progreso, progreso, progreso ilimitado, y eso nos lleva a la felicidad. Entonces ellos toman esos modelos y dicen, lo que es europeo es progreso y lo que no es europeo es barbarie. Claro. Entonces, esta barbarie, ¿dónde se encuentra? En la naturaleza. Ahí es donde viven las poblaciones indígenas, ahí es donde viven las personas que son campesinos. Y hay una realidad social que es de lucha, de apropiación de territorios indígenas. En Argentina, en Colombia, en Perú, en Chile. Entonces es por eso que la naturaleza es el enemigo. El ser humano es un monstruo, Wow. ¿ya? Es un monstruo de barbarie. Lo mismo pasa en Chile, por ejemplo. En Chile existe la literatura mundonovista donde el mar es el enemigo contra el que tiene que luchar el chilote, en las leyendas chilotas, que es una isla que está al sur. Entonces el mar es el que se lleva a los pescadores, el mar es el que se lleva a los hombres, ¿ya? Entonces es una lucha. Y el carácter del chileno del sur se define en esa lucha por eso. Somos como somos por esta lucha que tenemos, y un montón de literatura al respecto, ¿ya? ¿El mundonovismo en qué década estamos hablando? Eso es a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿ya? Pero tiene una duración tremenda, ojo, porque es desde principios, nosotros nos encontramos con 1928 la publicación de una novela que es fundamental, que es Don Segundo Sombra, de Ricardo Giraldes, que es el gaucho que lucha contra la pampa, la soledad de la pampa, lo terrible que es la pampa, este espacio árido, enorme, y que es el salvajismo puro, ¿ya? Nos encontramos antes con el Martín Fierro, que es un poema épico, ¿ya? Del gaucho Martín Fierro, ¿ya? Que ya de 1800 y algo, no recuerdo muy bien el año, nos encontramos con esa definición. Pero eso va a perdurar hasta la generación del 50. Los escritores latinoamericanos, lo que se conoce en España y lo que se conoce en todo el mundo como el boom latinoamericano, son escritores que empiezan a escribir en los 50. Borges, Rulfo, Donoso, Vargas Llosa, García Márquez, ¿ya? Ahí la gran crítica, de hecho, que hacen estos escritores del boom es que echarle la culpa a la naturaleza de las problemáticas, y decir que la gran lucha del hombre hispanoamericano es contra la naturaleza, es una manera de distraer los grandes problemas sociales que hay, de la lucha del hombre contra el hombre, de la explotación del hombre por el hombre. Es una manera de distraerlo. Entonces se utiliza la naturaleza como eso, ¿ya? Y es por eso que esas novelas, gracias a Dios, no las lee nadie hoy en día. Exacto. Porque y en el caso de Europa ya hay una postura, digamos, la literatura europea más del siglo XX, bueno, tiene temas complicados como es el tema de las guerras mundiales, como el tema de la guerra civil, como el tema de esto, pero post-desastre nuclear comienza a ser un tema también. Comienza a cuestionarse la manera en que el hombre, el existencialismo, Jean-Paul Sartre, por ejemplo, empieza a cuestionar la manera en que el hombre se ha relacionado con el entorno. Empieza ese fuerte cuestionamiento. Pero hay un problema. El intelectual post-generación del 50 no tiene la influencia política y social que tiene el intelectual del siglo XIX. El que es intelectual y político y escritor y artista del siglo XIX, tiene una tremenda influencia. En cambio, en el siglo XX no la tiene. Hobsbawm, en la historia del siglo XX, él lo que hace es mostrar cómo el intelectual es recluido a las universidades, y ahí estamos escribiendo papers que no lee nadie, que no le importan a nadie, y siendo un aporte cero a la comunidad, y escribiendo, los que somos escritores también, para nuestros estudiantes, no para la comunidad. Es curioso, quizá hoy en día la literatura en relación a la naturaleza que tiene más influencia en la realidad o que construye más a nivel cultural son las leyes, ¿no? Sí, 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 pero es una literatura muy mala estéticamente hablando. Ahora, hay que buscar algo que es muy interesante, que dentro de la mirada eurocéntrica que tenemos, tanto los latinoamericanos como ustedes, obviamente, hay que ver otra producción literaria, que es la producción literaria africana, que es la producción literaria de Medio Oriente, que es la producción literaria asiática, donde hay
una mirada mucho más interesante, una literatura mucho más viva, una literatura que habla de problemas reales y no del problema que tiene el académico que se enamoró de una alumna y que no puede contenerse y cosas así. Leer autores como Akebe, leer autores como Mahfouz, leer poetas como Adonis, el sirio, leer, qué sé yo, autores como Mao Yang, chino, leer ese tipo de autores es revitalizante, sobre todo los africanos, ¿ya? No pretendo ser un experto en nada de eso, pero es un mundo en el que me estoy metiendo. Incluso africanos blancos, ¿ya? Como Nadine Gordimer, como Doris Lessing, como G.M. Coetzee, tres de ellos, premios Nobel, ¿ya? Coetzee tiene un libro tremendo que se llama Elizabeth Costello, que Elizabeth Costello es una mujer que escribe cartas en las cuales ella se queja y hace una comparación terrible, una comparación entre lo que es los alimentos que se procesan hoy en día y lo que serían los campos de concentración, ¿ya? De Wow. animales, que es un libro muy interesante, que fue muy polémico en su época, obviamente, porque estaba contraponiendo, pero lo polémico fue, si tú lo piensas, la gran polémica fue cómo puedo poner al mismo nivel a un animal que un ser humano. Me gustaría saber también cómo ves actualmente el panorama de la literatura. Si crees que puede conseguir de nuevo tener ese quizá ese nivel, ¿no?, de influencia en lo social, en lo político, de forma general. A ver, yo lo veo muy difícil, pero no por la incapacidad de la literatura. Yo veo que la literatura hoy en día es algo que es visto como un objeto de lujo. Es casi como el caballo, ¿te entiendes? La analogía es así. El caballo fue el compañero del hombre siempre. Esto lo dice Sabater, no lo digo yo, ¿ah? Que es un filósofo que a mí no me gusta mucho, pero que tiene una reflexión muy interesante sobre el tema. Es una lástima ver cómo el caballo, que fue el compañero del hombre en sus grandes hazañas, en sus grandes cosas, hoy día está reducido a un objeto de lujo deportivo. La literatura hoy día es un objeto de lujo, sobre todo en el subdesarrollo en el que yo vivo. Comprar un libro acá en Chile puede costar, una novela puede costar 30 euros, 40 euros. Eh, en Argentina es más barato, en México es más barato, pero tú te encuentras con una masa poco educada, semi-analfabeta y que tiene problemas mucho más básicos, ¿ya? Creo que el escritor mismo se ha distanciado de la gente, de las problemáticas sociales, y se ha refugiado en la academia. Recojo la idea de Hobsbawm. Es muy cómodo tener una cátedra universitaria y escribir para que tus alumnos vean cómo tú pones en práctica la teoría literaria en tus creaciones, ¿ya? Y ha sido muy cómodo. Yo tengo mucho más fe en la literatura africana, en la literatura indochina, en la literatura asiática, en ese tipo de literatura. Tengo mucha fe en eso, primero. Tengo mucha fe en cómo algunos autores muy importantes de literatura se están dedicando a escribir guiones de series, se están dedicando a escribir guiones de películas, porque lo audiovisual es lo que está llegando. Es verdad, quizá hoy en día lo literario pasará por lo visual, de algún modo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Verdad? Falta gente que se dedique a pensar la materia esta, que bueno, a mí la entrevista que me pediste me ha dado la posibilidad de postular un fondo de investigación y escribir algo, centrado obviamente más en lo que es mi realidad, que es América Latina, y que me ha motivado mucho, efectivamente. Pues me ¿Ya? alegro Que, muchísimo, me alegro muchísimo. Estoy muy satisfecha con esta entrevista. Realmente para mí ha sido muy enriquecedor porque personalmente no tenía una base histórico y literaria sobre el concepto de naturaleza y espero también que los espectadores estén igual de satisfechos, ¿no?, que en este sentido. Muchísimas gracias, Nicolás. no, gracias a ti, igualmente, estoy muy, muy contento de haber sido, de que me contactaran y me dieran esta oportunidad.